¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy quizás el video tenga un formato distinto porque me encuentro en un lugar muy importante. De hecho, las grabaciones están un poco limitadas, así que quizás el video tenga muchísima voz en off. Pero bueno, también les pido muchísima seriedad con el tema. Voy a intentar mostrarles lo más que pueda. Actualmente me encuentro en Weimar. Es una ciudad en el estado federado de Thüringen. Y bueno, con precisión me encuentro exactamente en el memorial, en el campo de concentración de Buchenwald. Así que, como les digo, espero que sea un video interesante, espero que les guste, pero vamos a intentar tener muchísimo respeto con lo que vemos. Repito, el formato del video quizás sea muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal, pero bueno, espero que este video les parezca interesante. Vamos a comenzar. El campo de concentración de Buchenwald fue construido en 1937 directamente en las cercanías de la ciudad de Weimar. En el campo de concentración sobre la colina de Ettesberg, la SS deportó hombres, jóvenes y niños que no tenían lugar en la sociedad nacionalsocialista. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalsocialistas deportaron personas de casi todos los países europeos a Buchenwald. En el momento de la liberación del campo, el 95% de los prisioneros no procedían del Tercer Reich. Cerca de 280.000 personas provenientes de más de 50 naciones fueron deportadas en Buchenwald entre 1937 y 1945. En el campo principal de Buchenwald y en sus 139 campos exteriores, los prisioneros fueron explotados despiadadamente. En 1944, la administración de la SS del campo de concentración de Buchenwald se hizo cargo de los campos femeninos en donde mujeres y niñas fueron forzadas a trabajar para la industria bélica alemana. Unos 56.000 seres humanos encontraron la muerte en Buchenwald y sus campos exteriores. Estos fueron asesinados, murieron de hambre, por enfermedad o experimentos médicos. Algunos prisioneros fueron asesinados sistemáticamente por la SS, como los más de 8.000 prisioneros de guerra soviéticos. Aquí podemos apreciar la entrada al campo de concentración. Así se veía en aquel entonces. Y básicamente eso es esto. Aquí era la entrada al campo de concentración. Ahora nos vamos a dirigir a la estación de trenes. Estos son los restos de la estación ferroviaria del campo de concentración de Buchenwald, que desde 1993 está desmalezada. La calle de entrada al campo, entre estación y puerta de entrada, de los edificios que se encontraban a lo largo del camino, aún se conservan partes de la comandancia con las jaulas de perros, gasolineras con garajes, entre otras cosas. El campo de concentración de Buchenwald fue parte de la política de exterminio nazi con la práctica de la selección de prisioneros y su deportación a los campos de exterminio nacionalsocialistas. Buchenwald fue un punto de salida de transportes de exterminio de niños y prisioneros enfermos a Auschwitz, y cuando la SS obligó a evacuar los campos del este a principios de 1945, muchos transportes masivos se dirigieron a Buchenwald. Poco antes del fin de la guerra, la SS decidió evacuar el campo de concentración de Buchenwald y forzó a 28.000 prisioneros a salir en las marchas de la muerte. Cuando el tercer ejército americano llegó al campo de concentración de Buchenwald el 11 de abril de 1945, la SS huyó y los prisioneros de la Organización de la Resistencia Clandestina abrieron el campo. Aproximadamente 21.000 prisioneros, incluidos más de 9.000 niños y jóvenes, fueron liberados. Aquí podemos ver parte de las vías originales de la estación de aquí de Buchenwald. Como sabemos, pues fueron construidas por los mismos prisioneros del campo de concentración, y a este campo de concentración llegaron muchísimas personas de todas partes del mundo, muchísimos judíos, extranjeros, personas que eran opositoras al partido nazi. Es una locura poder estar aquí.
El Camino de Sangre es la calle de acceso al campo construida por los prisioneros. Expoliados brutal y despiadadamente por la SS, tuvieron que construir desde mediados de 1938 a finales de otoño de 1939 una avenida de aproximadamente 5 kilómetros para conectar la carretera Weimar-Ramsla con el campo de concentración de Buchenwald. Los prisioneros la llamaron Calle de Sangre. Una parte de la calle está conservada en su estado original. La ruta de vigilancia va a lo largo de 3 kilómetros alrededor del antiguo campo de prisioneros, ruta de los vigilantes de la SS para la vigilancia del campo de concentración. El hecho de que los pueblos colindantes ubicados sobre la colina de Ettesberg son visibles desde diferentes puntos de visión desde el camino comienza y viceversa, nos demuestra que el campo de concentración de Buchenwald no estaba completamente aislado. El camino conmemorativo del tren de Buchenwald es el camino desde el obelisco a la antigua estación de tren del almacén del campo de concentración de Buchenwald. Paralelamente a la calle de la Sangre existente desde 1939, transcurría desde 1943 una línea ferroviaria construida por los prisioneros. Al principio servía para el abastecimiento de la fábrica de armamento junto al almacén. Tengo que mencionar que algo muy interesante de este espacio es que realmente es un espacio abierto. Alguien le podría decir que es como un parque gigante, parque natural, vamos, y tienes la posibilidad de venir cuando quieras, de caminar por todos los sitios históricos, y de hecho muchos de los caminos, de hecho justo en el que estoy recorriendo ahora mismo, pues fueron caminos utilizados para ya sea el transporte de prisioneros, recursos o suministros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una calle que espero poder grabarla, que está al inicio, digamos, de la entrada de este espacio, que es conocida como el Camino de la Sangre, porque es un camino en donde utilizaban a los prisioneros para construir lo que es el camino como tal, y muchos de ellos, pues obviamente durante esta época, pues murieron por las extremas condiciones climatológicas, por la falta de comida, o incluso pues por el arduo trabajo. Y bueno, permanece un pedazo intacto de este camino. No sé si tengo la posibilidad de grabarlo, pero justo por donde estoy caminando también es parte de estos sitios que guardan muchísima historia, ¿no? Algo que también el contraste de todo esto es que es un área verde, podría incluso decir bonita, agradable, silenciosa, pacífica, pero pues bueno, la historia es la historia y este espacio pues guarda muchísimas cosas, ¿no? Esta es la entrada al campo, la torre principal de vigilancia. En los edificios laterales se encontraba la prisión del campo en la que los guardianes SS torturaban y asesinaban a prisioneros en nombre de la Gestapo y del comandante del campo, y las oficinas de la dirección del campo. La puerta del campo era la frontera entre el sector SS y el sector de los prisioneros. La frase "a cada uno lo suyo", que bajo el derecho romano es símbolo de igualdad y justicia, fue interpretada por la SS como una brutal marginación de la sociedad. La Plaza de Llamados es el lugar donde se efectuaba el recuento diario de prisioneros por la mañana y en el ocaso de la tarde. Era también lugar de ejecuciones y torturas. Tras este terreno se encontraban las barracas del campo para el alojamiento de los prisioneros. A principios de los años 50 fueron desmontadas. Su ubicación está señalizada por bloques de piedra con sus correspondientes números de barraca. Los planos fueron marcados con fitas de cobre en 1975. Todo este espacio que está a mis espaldas es donde se ubicaban los distintos bloques del campo de concentración, que era básicamente donde se encontraban todos los prisioneros. Es un espacio inmenso y es difícil imaginar, ¿no?, todo lo que pasó en este espacio, justo ahora donde estoy parado. Pero eso, como pueden ver, en muchos espacios, en muchos de estos bloques todavía se rinde homenaje a las personas que estuvieron aquí. Eso gracias al listado de prisioneros que lograron pues encontrar y conservar, y por ende pues se ponen estas piedritas y estas piedras conmemorativas para rendir honor a las personas que estuvieron en cada uno de estos espacios.
El crematorio, antiguo departamento de patología, sala recordatoria, hornos crematorios construidos por la empresa Topf e Hijos en Erfurt, depósito de cadáveres y lugar donde se realizaron ejecuciones. El antiguo roble ubicado en el campo, bautizado Roble de Goethe por los prisioneros, en agosto de 1944 fue dañado por el fuego a consecuencia del bombardeo aliado en la zona de producción y después fue tallado. La base del tronco está conservada en el mismo lugar. Este espacio que ven aquí era el edificio utilizado por la SS para guardar todas las pertenencias de los prisioneros. Básicamente aquí se traía todo lo que portaban, se separaba, lo que les servía a ellos se lo quedaban y lo que no básicamente era basura. Pero esta era una de las oficinas más grandes y más importantes de la SS aquí en el campo de concentración. Bueno, y este es uno de los espacios más horrorosos de este campo de concentración, el crematorio. Aquí se encontraban los hornos básicamente. Y bueno, es importante también mencionar que una de las compañías alemanas, Tropf, era la que fabricaba los hornos para los campos, especialmente para este. Algo que también es importante mencionar es que este espacio es muy grande. Te recomiendo mucho adquirir la audioguía, que la puedes solicitar en el servicio de información de entrada. Y necesitas tiempo para leer todo el tema, todo lo que hay en el museo. Por ejemplo, leer cada uno de los puntos de información. Creo que es muy interesante todo lo que hay. Obviamente se necesita también muchísimo respeto con todo este tema, pero eso, hay algunos espacios abiertos, mucho más retirados del campo de concentración, que es básicamente en donde yo me enfoqué en este video, que tiene monumentos, que tiene algunos otros espacios con exhibiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este video lo que yo quería mostrarles básicamente era el campo de concentración, este espacio en donde estuvieron todos los prisioneros durante la época de 1937 a 1945. Por decisión del gobierno de la antigua República Democrática Alemana, se empezó a construir el Monumento y Memorial Nacional Buchenwald en 1954. Hasta 1958 se construyó un enorme monumento nacional en la zona sur de la colina de Ettesberg. En la configuración fueron incluidas 3 grandes fosas comunes. El concepto didáctico de la instalación lleva al visitante por un camino desde la muerte hacia la vida. Desde el crematorio a través del campo, guía un camino que desemboca en las fosas y finalmente a la torre del campanario como símbolo de libertad y luz. La exposición histórica permanente, inaugurada en 2016 a través de objetos, fotos y documentos originales, presenta una visión general sobre la historia de Buchenwald. Retratos biográficos de prisioneros de toda Europa dan una voz y rostro a las víctimas. Y bueno, gente, ese básicamente fue el recorrido por el campo de concentración de Buchenwald. La verdad es que te hace pensar muchísimo estar ahí dentro e imaginar que en ese espacio básicamente estabas ya privado de tu libertad y que no podías básicamente hacer nada, que no podías salir, además de estar sometido a la tortura constante y al trabajo y en fin,
La verdad es que sí, es un espacio que te hace pensar muchísimo en la situación actual, en todo lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, un video informativo, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado también el video. Recuerden suscribirse al canal porque se vienen más aventuras aquí en Alemania y en otros países de Europa. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho. Chao.